No existe una verdad absoluta. Escucha, reflexiona y comparte. Opínate. ¡Hey! ¿Cómo van? Si estás por aquí, te cuento que vas a escuchar el episodio 6 de Opina P. Soy Daniel Navarro Toya y a continuación hablaré sobre los factores protectores y de riesgo en los adolescentes de hoy. Busca el mejor lugar para que reflexiones todo lo que voy a comentar. Obvio. Empezamos. Antes de resolver la pregunta, primero definiremos cada uno de los conceptos que conforman la pregunta del título de este episodio. Adolescente. Persona cuya edad está comprendida después de la niñez y antes de la juventud, según la Real Academia de la Lengua Española. Según Cloaks, esta etapa está desvalorada y desatendida, llena de problemas, pero que esa es la etapa de transición entre la niñez y la adultez. Esta etapa se caracteriza también y según Erikson se manifiesta como una etapa de moratoria, en la cual vendría a ser la prueba y error en varios aspectos de la vida, académicas principalmente, relaciones sociales, entre otros. Factores protectores. Son las características visibles en los individuos que logran catalizar el desarrollo humano, contrarrestar los efectos de los factores de riesgo y minimizar la vulnerabilidad. Factores de riesgo. Son las características visibles en los individuos que distorsiona, vulnera, dinamita, dificulta el crecimiento y el aprendizaje. Después de la definición de los componentes del título en este episodio, vamos a identificar cuáles son los factores de riesgo y los protectores. Factores de riesgo. En el ámbito familiar tenemos la violencia en todos sus tipos, enfermedad o muerte de uno de sus integrantes. Asimismo, el factor económico influye mucho en la armonía familiar. Se puede dar el caso de que mamá o papá no tienen un trabajo estable o no encuentran trabajo para afrontar, y mucho menos en estas circunstancias. En el ámbito social, los factores de riesgo son muy amplios, empezando por la drogadicción, dado que él o la adolescente, por aprender, probar o por presión social, se introducen en este mundo. Otro de los factores de riesgo en los adolescentes es la ludopatía, o sea, la adicción a los juegos con apuestas. Así también existen otros factores de riesgo a nivel sociocultural, tales como los trastornos psicoalimenticios, anorexia y o bulimia, que por obtener el cuerpo perfecto o tener el peso ideal debido a los contenidos en redes sociales, como las páginas fitness o de gimnasios o los mismos influencers, quienes inducen a los adolescentes que en su gran mayoría carecen de orientación y caen en estas trampas. Otro de los factores de riesgo en estos tiempos es el miedo al contagio de la COVID-19, a estar en una cama del hospital conectado a máquinas, posiblemente morir o también afrontar la muerte de nuestros familiares o de amigos o de personas muy cercanas a nosotros. En cuanto a los factores de protección, son los que obviamente evitan los factores de riesgo como por ejemplo una buena alimentación, los estudios, las buenas relaciones familiares y grupos amicales donde se promuevan los valores y motive a ir por el camino correcto. Otro de los factores protectores también es el autocuidado, el uso de las mascarillas, el lavado correcto de manos, alcohol, todo lo que prevenga el contagio de la COVID-19. En conclusión, como docentes debemos identificar estos factores, dado que varía según los estudiantes, tomando en cuenta los indicadores que manifiestan ellos como bajo rendimiento, rechazo a ciertos eventos o similares. Solo así podemos orientar al protagonista del aprendizaje a lograr sus objetivos o metas propuestas. Gracias por escuchar este episodio. Nos pueden mandar sus sugerencias, observaciones y demás con el fin de mejorar episodio a episodio en nuestro Instagram y en iVoox. Asimismo, nos puedes escuchar en podcast.com, en las plataformas de podcast de Apple y Google y por supuesto en Spotify. Hasta el siguiente episodio. Opínate.